Está desde Madrid, un amigo de la casa, él es economista, es el titular de macroeconomía en la Universidad de Alcalá de Henares y se llama José Carlos Díez. ¿Qué tal, José? Buenos mediodías aquí en Buenos Aires, buenas tardes en Madrid. Marcelo Aymar, tu amigo, te saluda nuevamente. Buenas tardes, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Bueno, pues aquí recluido en la casa, ¿no? Nos han dejado dar paseos al aire libre, pero siempre que no entremos en contacto con más personas y que estemos aislados en cuarentena dentro de la familia. O sea, que una situación inédita, Marcelo, nunca lo habíamos vivido en Europa. ¿Desde cuándo en lo personal fuiste dándote cuenta y progresivamente, ayudó las palabras de Pedro Sánchez de ayer del estado de alarma, o tal vez en lo personal o dentro de los grupos de trabajo con los cuales te relacionabas, el madrileño ya empezaba a recluirse de manera sin que el Estado se lo diga? Bueno, yo personalmente, claro, lo de China fue muy impactante y lo vimos muy lejanos desde Europa, pensábamos que no iba a llegar aquí, pero es verdad que en cuanto empezamos a ver casos aquí, ¿no? La facilidad del contagio y bueno, yo tengo buena relación con gente del mundo de la salud pública, el rector de mi universidad es experto en epidemias, especialmente en ébola, pero bueno, en este tipo de epidemias, y ya cuando este tipo de expertos, ¿no?, te empezaban a decir que esto era un virus no muy mortal, pero sí extremadamente contagioso, ¿no?, y peligroso de colapsar el sistema de salud, que es lo que ha pasado en este momento en Italia y en España, pues me empecé a preocupar. La verdad es que anulé todos mis viajes y he estado lo más recluido. Tengo una madre de 80 años con problemas de respiración, ella ya sin el virus, ¿no?, lo cual está en riesgo fuerte de contagiarse de la epidemia, y he dejado de ir a verla, la he prohibido que vaya a todos los médicos, que no vaya al centro de salud y que esté recluida en casa lo más posible, ¿no? Por lo tanto, yo sí tomé medidas, ¿no? La sociedad española pues ha tardado en reconocerlo, ha pasado en todos los países, tampoco, ¿no? Sí, sí, Y sí. prácticamente desde el jueves, yo creo que miércoles, jueves, cuando cerraron los colegios, eso fue ya la señal de alarma y las empresas empezaron a teletrabajar y bueno, hoy ya hemos decretado que va a estar el ejército en las calles para evitar eso, ¿no?, que haya contagios y que haya actividad. José, el transporte público nada, ¿no? En Madrid, el metro de Madrid, las líneas de cercanía, ¿eso cómo está en el día a día? Sigue funcionando, nos han pedido que no lo usemos y que se use solo de manera necesaria. Pensemos que hay gente que cumple servicios totalmente necesarios para la salud, por ejemplo, los propios del sistema de salud pública, ¿no?, tienen que desplazarse, ¿no? Pero es verdad que todos los sitios donde alguien ha podido tocar, ¿no?, un asiento, una barandilla o un pasamanos, pues es un foco de contagio, ¿no? Por lo tanto, es muy poco probable que a una persona sana, ¿no?, que se vea contagiada del virus, pues prácticamente el 80% va a desarrollar síntomas muy leves, con fiebre, o incluso ni desarrolla síntomas, pero sí el problema es que somos portadores del virus y podemos contagiar a los que de verdad el virus puede ser mortal, ¿no? Y eso, y luego hay otro problema, que claro, si tú colapsas todos los hospitales con gente de coronavirus, ¿no?, que evidentemente tienen emergencias, no puedes atender a los accidentes de tráfico, no puedes atender a las enfermedades normales, ¿no?, Claro, sí, 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 la gente que se enferma por otras situaciones. Claro, con cánceres, con leucemias, ¿no?, atascos prostáticos, que son muy habituales en personas mayores, que generan infecciones de orinas. O sea, que todo ese tipo de actividad también se ve colapsada, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es una medida muy necesaria, esperemos que sea transitoria y cuanto antes cortemos el contagio y estabilicemos el sistema de salud, pues antes podremos volver a la normalidad, que es un poco lo que ya hemos visto en China y en Corea del Sur, ¿no? Ese es un poco el mensaje también para Argentina y América Latina, ¿no?, que yo sé que nosotros que hemos pecado de ese exceso de confianza, pues que aprendáis la lección y que toméis las medidas, ¿no?, por lo menos de frenar los contagios rápidos cuanto antes, ¿no? Escuché un poquito a Pedro Sánchez ayer, unos segunditos, y quiero meterme en la parte política y preguntarte un par de cosas. Ayer Pedro Sánchez declarando el estado de alarma en España. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus
que libran todos los países del mundo. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. José, ¿llega tarde políticamente el PSOE y la estructura de Pedro Sánchez ante esta situación de alarma? Porque me parece que ayer fue como que pasaba todo. Creo que hoy a la mañana había una reunión interministerial que quería saber si tenías alguna información de último momento sobre eso. Pero políticamente, ¿cómo lo vive la sociedad española esta reacción de la relajación extrema a que ahora políticamente? Porque acá en la Argentina también terminó sucediendo un poco lo mismo y me parece que eso está pasando. Ayer estaba leyendo también que México de un día para el otro se da cuenta de ser menos laxo con las políticas que lleva adelante a nivel sanitario. ¿Cómo pasó en España y cuál es la lectura de tus colegas, de los medios, sobre la reacción de Pedro Sánchez? Bueno, sí, evidentemente han llegado tarde. Yo creo que ayer estuvo muy bien el presidente, el mensaje estuvo bien, ¿no? Con el tono adecuado de preocupación y mandando un mensaje de no solo de estado de alarma, sino de prevención para que la sociedad reaccione, y la sociedad está reaccionando bien. Es verdad que para ser una democracia en un estado de excepción, pues todo está siendo con normalidad. Se acepta que el ejército salga, ¿no? Que es un ejército democrático, por supuesto, bajo mandato político. O sea que yo creo que la reacción es bien, pero muy tarde, ¿no? Yo creo que Italia se anticipó, nosotros deberíamos haber aprendido, y luego, bueno, hay un caso que es muy evidente del error político. El domingo era el Día de la Mujer. Ellos tienen un componente feminista muy fuerte, especialmente Podemos, con su nueva ministra Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, y el propio gobierno permitió una manifestación multitudinaria en Madrid y en todas las ciudades donde ha habido un foco de contagio brutal, ¿no? Toda esa gente ha contagiado a mucha gente, y la propia viceministra de Igualdad está en cuarentena en su casa por contagiada con el virus. Ella es la pareja de Pablo Iglesias. Claro, su marido, que es el vicepresidente, que estaba en cuarentena, hoy ha abandonado la cuarentena de su casa y se ha ido a la Moncloa a ir al Consejo de Ministros presencialmente, lo cual, primero, aparte de ser un muy mal ejemplo para la ciudadanía, demuestra que yo creo que no se han enterado de nada, ¿no? Están shocks por la situación, desbordados, y quieren hacer política en un momento donde han intentado políticamente frenar el miedo en vez de frenar al virus, ¿no? Y yo creo que ahora la prioridad es frenar al virus sin alarmas. O sea, es verdad que no vamos a morir todos, o sea, que es un virus muy contagioso y tiene tasas de mortalidad elevadas en gente de contagio, de riesgo, y que hay que protegerles, ¿no? Pero, por ejemplo, los menores de 50 años, los niños, ¿no? Pues son menos arriesgados, ¿no? El problema de esa gente es que es un potencial contagiador, ¿no? Y hay que cambiar todo el paradigma social donde... Estoy flipando con lo de Pablo Iglesias. Todavía no puedo creer lo que me estás diciendo. Que el tipo tiene que estar en cuarentena y se fue a una reunión de ministros. O sea, todavía quedé dando vuelta con eso. O sea, no. Es increíble, Marcelo, ¿no? Demuestra un poco el desconcierto que tiene el gobierno, ¿no? Te doy más datos. Ya hablamos un poco de economía, si quieres. Ahora la prioridad es la salud, ¿no? Yo creo que, y en clave económica, cuanto antes frenes en la crisis de salud pública, antes volverás a la normalidad y menos impacto habrá sobre la tasa de paro, ¿no? Por lo tanto, la economía y la salud van ahora mismo en la misma dirección, ¿no? La prioridad es evitar el colapso del sistema de salud pública, ¿no? Iba a hacer una pregunta sobre economía, que tiene que ver con... Sí, completa. No, pero fíjate que yo, llevo muchos años, tú y yo hemos hablado mucho de economía, yo nunca había habido esto, ¿no? O sea, esto va a ser una crisis peor que la del 2008, es global, le va a afectar a la Argentina también, es una crisis de demanda, porque buena parte de la economía mundial, ¿no? Estamos hablando de Asia, Europa y ya Estados Unidos tomando medidas de contención del virus, por lo tanto el consumo y la inversión de las empresas se hunde. Es una crisis de oferta porque no hay cadena de suministros y no se puede producir determinados bienes. Todas las fábricas de automóviles en España han cerrado, y es una crisis financiera sin precedentes. O sea, la fuga de capitales que vimos la semana pasada en América Latina no tiene precedentes ni siquiera en vuestra crisis del 2001, ¿no? O sea, estamos hablando de un movimiento brutal de gente asustada que
sale de todos los activos de riesgo y se protege en el bono de deuda pública americana, que es lo que ha pasado la semana pasada, ¿no? Bueno, YPF ha caído casi 30 puntos, 30% en su valor, acá con los índices, el Merval, y bueno, obviamente cotiza en Bolsa de Nueva York, en Wall Street. YPF es la empresa más importante de la Argentina. Claro, pero o sea, fíjate que yo llevo 25 años trabajando o analizando los mercados financieros. Yo nunca había visto esto, O sea, yo estoy viendo cosas que no vi ni en 2008, con una intensidad y una virulencia, ¿no? Lo digo porque es muy prioritario que a nivel mundial, ¿no? Y me alegro que Donald Trump, aunque otro también como Pablo Iglesias, ha negado a hacerse el test del virus porque estuvo el otro día con Bolsonaro, que está contagiado, ¿no? Entonces, o sea que yo creo que es prioritario que frenemos el impacto, ¿no? Sobre todo a nivel de cada país, pero luego a nivel de las grandes economías del mundo, para evitar eso, y dos, que se empiecen a tomar las medidas, ¿no? Que estamos viendo, que yo creo que el gran daño que ha hecho Donald Trump al planeta, y lo hemos hablado mucho contigo, Marcelo, este señor en 3 años se ha cargado todo el sistema de gobernanza y multilateral mundial. O sea, todas las instituciones creadas en el mundo para gobernar el mundo desde el año 45, este tipo se lo ha cargado en 3 años, ¿no? Entonces, ahora está llevando la guerra por su cuenta, los chinos van a lo suyo, en Europa tampoco hay coordinación, Alemania va a lo suyo. Bueno, yo creo que hay que volver, ¿no? A, primero, frenar el virus país a país, y segundo, volver a hacer algo coordinado como Bretton Woods o como el G20 del 2008, que funcionó, ¿no? Yo creo que todos los países ahora deberían hacer una política económica coordinada y común, con medidas también excepcionales, como estamos viendo en la situación de la salud y del cierre de ciudades. Pero vos sabés que, bueno, en el periódico donde escribís, que es el País de España, yo a veces suelo leer, a veces no, siempre leo los artículos de Paul Krugman, siempre. Y escribió ayer o antes de ayer un artículo en donde evidentemente después de toda una saga en donde empezó pegándole a Donald Trump con la ecología y con lo poco que le importa a él todas situaciones que tengan que ver con el mejoramiento medioambiental de Estados Unidos, y que en realidad él lo tiraba al principio en los primeros artículos como una línea de guión discursiva eficiente o eficaz para los demócratas. Ayer dice, bueno, Donald Trump sale el miércoles con un discurso que está totalmente desfasado e intenta atacar la baja del impuesto a la renta, o sea, de las personas que tienen capacidad para generar dinero. No salió a decir que va a aumentar los subsidios por el desempleo, que va a tratar de ayudar a los sectores más bajos en lo que tiene que ver con la economía que generan y que no pueden llegar, tal vez, como se dice acá, comúnmente a fin de mes. No, él sigue todavía inyectando la salvación para los nichos de población que tienen la capacidad retributiva hacia el Estado estadounidense y viceversa, y ahí va, o sea, bajo impuestos ahí, no hago algo más redistributivo, o sea, es una lógica que, bueno, para Paul Krugman, que lo explica más detalladamente en el artículo, lo que termina denotando es la infinita ignorancia de este muchacho, que es el presidente de Estados Unidos, bueno, ¿no? Por un lado ignorancia, ¿no? Que es evidente, y por otro lado que está en campaña, ¿no? Y yo creo que por primera vez él siente que puede perder las elecciones, ¿no? Él ha estado basando toda su legislatura sobre la buena marcha de la economía y de la bolsa, y la bolsa de Estados Unidos el viernes, o sea, el jueves pasado tuvo la mayor caída de su historia desde 1987, ¿no? Y él está al frente, ¿no? Entonces es un animal herido, muy peligroso en su comportamiento, ¿no? Porque está mirando por su interés personal político de cara a noviembre y sus elecciones, ¿no? Pero fíjate que el caso de Estados Unidos, ¿no? Que él lo ha bloqueado sistemáticamente, y todo el Partido Republicano. Estados Unidos tiene 25 o 30 millones de personas sin cobertura sanitaria, ¿no? Primero, que es un riesgo de esa gente que esté contagiada y no esté atendida, ¿no? Y segundo, consiguen los demócratas sacar una excepción, ¿no? Para que este tipo de enfermedad se pueda cubrir en el Medicare y los servicios los pague el Estado, ¿no? Para proteger a los más desfavorecidos. Y el decreto lo han aprobado para que entre en vigor el 1 de abril. Bueno, el 1 de abril está contagiado todos los Estados Unidos de América. De hecho, ayer leí una noticia que hay 100.000 contagiados en el estado de Ohio y que los han estado ocultando, ¿no? O sea que yo creo que y él mismo puede estar contagiado, ¿no? Vemos una situación no de colapso, creo que empieza a crecer muy fuerte California, el estado de Seattle. Pero aparte yo pensaba en lo siguiente ayer. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sale y dice, bueno, va a haber más vuelos hacia Europa. Y lo que fue en su primer año, los primeros meses al frente de la administración de Estados Unidos, era péguele al mexicano, ¿no? Bueno, no cerró las fronteras con México.
O sea, va todo por el aire, pero con México nada. O sea, los mexicanos siguen teniendo un paso a Estados Unidos que, bueno, que puede ser terrestre y que es efectivo. No sé qué controles harán, pero digo... O sea, yo creo que el riesgo ahora es del norte al sur, ¿no? O sea, hay más casos de contagios en California que en Nueva California, en México, ¿no? O sea, que el riesgo es para los mexicanos, que los americanos les lleven el virus, ¿no? Y el virus vino de China a Europa, pero bueno, eso yo creo que ya da igual, ¿no? Sí. Yo creo que es un virus, nadie tiene la culpa del virus. Yo no quiero ser demagogo, ¿eh? O sea, el virus, y el virus nos acostumbraremos a él, o sea, el ser humano ha desarrollado sistemas de anticuerpos para luchar contra los virus, ¿no? El problema es que es un virus muy nuevo, muy viral, muy contagioso y al que no estamos preparados, no tenemos vacunas, o sea que es una situación de emergencia que se resolverá desde el punto de vista sanitario, ¿no? La prioridad ahora es, uno, parar eso, ¿no? Y estar preparados, y dos, esto ya va a tener un impacto de disrupción, ¿no? En el sector, bueno, por ejemplo, el sector turístico italiano y español está cerrado, estamos hablando del 12% del PIB, súmale a eso la restauración, los bares, los restaurantes, ¿no? Sí. O sea, es una guerra. Yo ayer titulé en El País Economía de guerra, ¿no? Una guerra contra un enemigo invisible, ¿no? Yo, en ese sentido también, ¿no? Mandar un mensaje al gobierno de Argentina y, oye, yo entiendo que estáis en una situación complicada, ¿no? La campaña está muy reciente, ¿no? Y todo el relato es, ¿no? Hagamos una reestructuración ordenada. Bueno, se pospuso una semana, la reestructuración del ministro Martín Guzmán se pospuso una semana por todo este tema. O sea, la política en este país en los últimos días ha virado a un monotema que es el coronavirus, con sus pros y con sus contras, con sus buenas explicaciones, con sus más o menos, pero en lo que tiene que ver con el momento álgido que vive la administración de Alberto Fernández, en tanto la resolución de la deuda que tiene en Argentina, con acreedores privados primero y con el fondo después, ese plan que llevaba Martín Guzmán de idas y vueltas a Nueva York, todo eso está parado. Bueno, pero no, un mensaje pragmático, ¿eh? Tú sabes que yo soy muy pragmático, soy un tipo progresista de izquierda, pero pragmático, ¿no? Una reestructuración, la que sea. O sea, yo sé que el señor Guzmán viene de Nueva York, de Colombia, es muy teórico, me recuerda a Varoufakis, quiere hacer, ¿no? Pasar a la historia para que todo el mundo hable de su reestructuración y que buscar el óptimo, ¿no? Que es algo que a los economistas nos pone. Me da igual, o sea, una reestructuración, ¿no? Que permita aliviar a la Argentina los pagos a muy corto plazo, estoy pensando mínimo en un año, si es posible 2, y 2, presentar un plan creíble que permita que los acreedores privados entren y yo creo que eso, ahora lo digo porque si eso va a una reestructuración desordenada, como pasó en el año 82, ¿no? Yo creo que el tema de América Latina se puede complicar, ¿no? Por ejemplo, ayer vimos el CDS de Pemex, ¿no? Que es la gran todo eso se cayó todo. Bueno, claro, pero si Pemex entra en default, es posible que México entre en default y tenga que pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional, como hizo Macri hace un año y medio, ¿no? O sea, que yo creo que y no es culpa de México, ¿no? Es un problema que es que el sistema financiero mundial ha colapsado. O sea, no haría política ahora desde el lado de Macri con esto tampoco, ¿no? Porque es una situación de excepción para la Argentina, ¿no? Yo creo que ahora lo que toca es aliviar los pagos de liquidez lo máximo posible, por lo menos en 2020, ¿no? Y centrarse en evitar el impacto sobre la economía real, ¿no? Imagínate, no sé si hay datos en Argentina, el otro día estuve en Montevideo y las exportaciones de Uruguay a China en el mes de febrero cayeron un 50%. Sí. Eso no ha pasado nunca, ¿eh? Y ahora súmale Europa y súmale los Estados Unidos de América. José, Argentina, sí, en realidad yo quería seguir hablando de datos, pero bueno, también nos corre un poco el tiempo porque tenemos un par de entrevistas más. Pero no, es que es apasionante y estaremos hablando, y ya lo sabe la audiencia, mucho más tiempo, porque aparte también sabe de la relación de encuentros que hemos tenido nosotros. Y bueno, en relación a eso lo que te digo es, ahora más que nunca un abrazo fuerte, por más que sea a la distancia, pero sí experimentalmente, si fuese ahí en presencia sería con codo a codo. Pero sí sentimentalmente, saludos a tus niños, a tu mujer, a tus amigos, a tu madre y bueno, y todo esto creo que vamos a salir. Esperemos que, como dice Trump, viste que vamos a salir rápidamente. Él dice que de todo vamos a salir rápidamente. Esperemos que también de él salgamos rápidamente. Pero bueno, ojalá que se cumpla, ¿no? Pero te mando un abrazo y bueno, nada. Buen fin de semana. Te agradezco muchísimo, Marcelo. Estamos ahora en Madrid en una situación emocional delicada, ¿no? Estamos en estado de shock
Así que todo el cariño que mandáis desde Argentina y os sentimos muy próximos y lo agradecemos más que nunca, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya vamos a volver ahí a Madrid a comer algo rico, José, y andar locamente con tu auto por las calles. Eso seguro, eso ahí seguro. Está. Te mando un abrazo, José. Chao. Gracias. Chao. Quien está hablando con nosotros era el economista José Carlos Díez, que además es titular de macroeconomía en la Universidad de Alcalá de Henares y amigo de quien les habla y de este programa.